Hola, buenas noches. Acá está el video que habíamos comprometido. Como no alcanzamos a revisar la hora de alimentar la evaluación, solo les entregué los resultados. Aquí está la solución, la propuesta de solución, donde voy a tratar de poner énfasis en los detalles que tuvieron en el desarrollo de la evaluación, ya cosas que me gustaría que pudieran mejorar o evitar, ¿cierto? Dependiendo del caso, para el examen transversal. Estoy en la forma B, fue aplicada en la sección 1 el día miércoles. Esta es la forma B, el modelo de datos lo tenían, se trataba de los eventos, o sea, perdón, de las categorías de los boletos y se trataba de procesar un poco los boletos vendidos de cada una de las categorías. Entonces, lo primero que teníamos que darnos cuenta era de eso. Aquí me pedían generar un informe con todas las categorías de los boletos registradas. Ya, ahí la clave estaba en poner énfasis en la tabla que se encuentra por acá, que se llama categoría boleto. ¿Ya? Aquí es donde están todas las categorías de boletos registradas. ¿Ya? Si tú ibas a mirar aquí, a la tabla boleto, sí, ibas a encontrar los ID de las categorías, pero no estaban todas, nadie te aseguraba que estuvieran aquí todas las registradas, porque podrían haber categorías que no tuvieran boletos, entonces no iban a aparecer acá. ¿Ya? Entonces, el tema ahí es mirar desde esta tabla, ¿ya? Para poder luego de eso comenzar aquí a, a procesarlo uno a uno. ¿Qué necesitaba en este informe? Primero tenía que quedar guardado en la tabla AX informe, de todas las tablas sueltas, esa era la que te correspondía a ti si estaba respondiendo la forma B, que se llamaba tabla de resultados, ¿cierto? Más adelante hace referencia a ella. Y aquí iba el identificador de la categoría, el periodo, ¿cierto? Que iba en el campo ID-B, la cantidad que iba en el campo total A, la proporción que iba en el campo total B y la observación que iba en el campo llamado observación, ¿ya? ¿Por qué el ID A, el ID B y el total A y el total B? Para hacerlo genérico, ¿ya? Para que así no tuvieras ningún tipo de pista de cuál era lo que se pedía en cada una de las tablas, por eso los nombres generales. Entonces, en síntesis, hasta ahora todas las categorías de boletos registradas, y necesito estos datos para cada una de las categorías, son 5 cosas que debo registrar para cada categoría de boleto, y tiene que quedar en una tabla que se llama X informe. Esa es la tabla que yo tengo que llenar. Las reglas de negocio. Recuerda que las reglas de negocio son las normativas que me están entregando de cómo se calculan las cosas, ya cómo se hacen los cálculos, de dónde obtengo las observaciones, las categorías muchas veces. En este caso me dan 4, ¿ya? ¿Cuáles son esas 4? La proporción se calcula dividiendo el total de boletos reservados de la categoría por el total de boletos reservados en el periodo de consulta. Aquí hubieron algunas personas que hicieron al revés, ¿ya? Pusieron el total del periodo dividido por el total de la categoría. Eso me da una proporción obviamente superior a 0, o perdón, superior a 1, porque cuando yo calculo una proporción es la parte en el denominador y el total va siempre en el denominador, ¿ya? Entonces tienen que cuidar un poco ahí en cómo aplico esa división. La observación depende del total de boletos reservados y está disponible en la tabla categoría AX. Eso significa que en esa tabla están los rangos de los valores. Y yo tenía que ir a buscarla, ¿cierto? Y de ahí sacar el rango definido en esa tabla, que es una tabla que está sola. La cantidad de boletos reservados la tenía que ir a sacar de la tabla reserva, ¿ya? Porque yo puedo tener boletos reservados o vendidos. En la forma B preguntaba por los boletos reservados. Y finalmente la calificación, que ojo, la calificación no está en la tabla de resultados, ¿ya? No había que confundir observación con calificación. La calificación de la categoría de boleto depende de la proporción. ¿Ya? Aquí me dice que la observación es la regla de negocio número 2, donde esto es el total de boletos reservados. Por eso es importantísimo que puedan leer bien lo que se está pidiendo, ¿ya? Para no dejar cosas incorrectas en los lugares incorrectos. ¿Ya? La calificación de la categoría solamente son condiciones fijas. Si la proporción era menor o igual a 0,2, era por mejorar entre 0,1 y 0,5, etcétera, en proceso y así. ¿Ya? Debía respetar estas condiciones. Esto sí lo podía hacer con un case. Esto no, porque aquí me decía que tenía que estar en una tabla, o estaba en una tabla. Dicho eso,
lo importante, ¿cierto? Siempre van a tener requerimientos de construcción y de diseño, eso va a pasar en el examen transversal. Te dan una lista de unidades de programación a construir, package, funciones almacenadas, procedimientos almacenados y triggers. Aquí me pedían un package, dos funciones almacenadas, un procedimiento y un trigger. El package, recuerden que el package es un conjunto de unidades de programación que están todas juntas dentro de ese package, de esa unidad de programación contenedora. Puede tener variables y puede tener funciones, procedimientos públicos o privados. En este caso me pedían solo una función pública y un procedimiento público. Tú tenías toda la libertad de agregar otras componentes al package, toda completa libertad, siempre y cuando respetaras lo mínimo que estaba aquí. Hubo gente que me hizo un procedimiento para insertar un registro, pero en la tabla de errores, ¿ya? Y si yo miro y soy rigurosa y debo serlo, ¿cierto? Con la rúbrica decía que implementaba el package que yo te estaba pidiendo, y el package que te estaban pidiendo ahí era utilizando un procedimiento para insertar un registro en esa tabla, no en la tabla de errores, ¿ya? Si tú lo querías agregar era asunto tuyo, ¿ya? Pero acá es lo mínimo que teníamos que cumplir, por eso se llama requerimientos de diseño y construcción. Entonces, una vez que tuviésemos el package implementado, podíamos pasar al resto de las unidades de programación. Mi consejo es ese, ya vaya por el orden en el que van apareciendo. Entonces, el package, constructores públicos, con que me dijeran que son públicos, me están diciendo que deben estar en el encabezado y en el cuerpo del package. En el cuerpo van las implementaciones. Ya, la variable solo va en el encabezado porque ¿qué voy a implementar en la variable? Si la variable es eso, guarda un dato en particular, que en este caso va a guardar el periodo de consulta y me dice, esta variable tiene que ser usada por las unidades de programación del package, o sea, la función la puede usar y el procedimiento lo puede usar, y de hecho la necesitan. ¿Por qué? Porque esta función yo le tenía que dar el identificador de la categoría de boleto, ¿cierto? Y me tenía que devolver el total de boletos de la categoría indicada que hayan sido reservados, ¿ya? En el periodo de consulta. Entonces aquí es donde la función tenía que hacer uso de la variable. En el caso del procedimiento tenía que insertar un registro en la tabla de resultados, que era el AX informe, y dentro de todas las cosas que tenía que insertar estaba el periodo, ¿ya? Y ese periodo lo sacaba de aquí, ¿ya? También me decía que en el caso de algún error, porque al insertar yo puedo generar un error, puedo, no siempre va a suceder, tenía que ir a la tabla errores proceso. Ahí me pedían el código del error, siempre va a estar, me pedían el usuario, ¿ya? Que ejecuta el proceso al momento de que se caía. El usuario es el nombre del usuario conectado, no era la palabra user, no era acá el usuario, es el nombre, ¿cierto? El login de la persona que se conectó. Cuando nosotros creamos una conexión, la creamos con un usuario. Ese era el nombre que tenía que aparecer ahí, ¿ya? Y eso lo habíamos visto en varios ejercicios de preparación previos, que pedíamos el nombre del usuario. Y si en la descripción del negocio o en la descripción del error iba error al insertar resultado. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a escribir el package primero, luego las funciones y luego el procedimiento. Entonces, ¿cómo creo el package? El package lo voy a crear usando las palabras reservadas create o replace package, y le voy a poner pkg reservas, y aquí va un is, ¿cierto? Y un end. ¿Qué iba aquí? Todo lo público. En este caso era una variable, una función y un procedimiento. Entonces aquí va la variable del periodo. Entonces vamos a poner periodo consulta, ¿ya? Y esto era un varchar 2. Aquí debe llevar longitud porque estoy declarándola, ¿ya? 7. Con 7 bastaba porque eran 2 dígitos para el mes, el dígito para el guión y los 4 para el año. Todo eso suma 7. Ahora viene la función pública y luego viene el procedimiento público. La función pública se declaraba usando la palabra reservada function, había que darle un nombre, total, boletos le vamos a poner, y había que pasarle según el enunciado la categoría o el ID de la categoría. Entonces necesita ese parámetro, categoría, que es de tipo number, y me tenía que devolver un número, por lo tanto return number,
porque va a representar la cantidad de boletos vendidos, perdón, reservados. El procedimiento era procedure, SP insertar, y aquí había que fijarse la tabla que quiero generar o que me piden generar es el X informe. ¿Qué dijimos? Si yo no me dice en el enunciado los parámetros, porque va implícito al decirme que quiero insertar un registro. Entonces, en estricto rigor, yo cuento los campos, son 5. Sin embargo, en el enunciado dice que el ID B es el periodo, por lo tanto no tendría que recibirlo porque va a estar en la variable. ¿Ya? Esa integración, por eso existen las variables de los packages, para que las otras unidades del mismo package, incluso las externas, lo puedan utilizar y puedan en este caso saber cuál es el proceso de consulta, o el periodo de consulta, perdón. Entonces, dicho eso, aquí solo me correspondía pasar la categoría, que era el ID, ¿verdad? Que esto es un number. El periodo me lo salto porque está en la variable, entonces lo bypaseo. Viene la cantidad que es un number. Después venía la proporción que también es un number. Y finalmente venía la observación, que es un varchar 2. Acá no es necesario pasarle la longitud. O sea, en realidad es que no sea necesario, es incorrecto pasarle la longitud. Entonces acá establezco el encabezado, voy a compilarlo y si todo está bien, debería compilar sin errores. Si me equivoqué sintácticamente o si me faltó una coma, un nombre incorrecto, me lo va a decir. ¿Ya? Acá sintácticamente está correcto. Todavía no hace nada porque no tengo el cuerpo. Entonces ahora voy al cuerpo del package. Recordar, el package tiene un encabezado y un cuerpo. Aquí, ¿qué es lo que recomiendo siempre? Para no equivocarnos, copio el encabezado porque el cuerpo es una extensión de ese encabezado. Entonces le agregamos la palabra reservada body. Cierro acá. Yo siempre recomiendo poner los end a medida que pongo el begin o a medida que pongo el create, porque si no después entre otro begin y otro end se me van a confundir y me van a faltar. Entonces aquí parto implementando la función pública. Ahí está, le saco el punto y coma porque ahora voy a poner la implementación. Va el is, esta parte es igual que las funciones almacenadas, va el begin y va el end. Entonces ahora voy a implementar la función. Aquí me preocupo del cómo. Entonces digo, tengo que obtener el total de boletos reservados. Lo único que le va a entrar a la función, porque le dice el enunciado, es al ID de la categoría. Aquí, ¿qué tablas voy a necesitar de mi modelo para poder ir a buscar la cantidad de boletos reservados? Aquí fue un error bastante común. Los boletos están aquí. No me sirve contarlos, porque aquí estoy contando cuántos IDs distintos, y resulta que como está modelado, yo tengo un boleto, no sé, un boleto tipo VIP, ¿ya? Y ese boleto VIP cuesta 250.000 pesos. Pero resulta que cuando yo vendo varios de esos tipos. Entonces aquí estoy diciendo, que ahí estaba la diferencia, ¿cierto? Aquí estoy diciendo la cantidad. Por lo tanto, ¿qué me estaban pidiendo? Perdón, era la reserva. ¿Qué me estaban pidiendo? Aquí está la cantidad de boletos reservados. ¿Dónde estaba eso? En rayos, ¿dónde estaba? La cantidad de la venta era el otro lado. Aquí está. ¿Dónde estaba la reserva acá? Elenco, categoría de boleto. Se me perdió la reserva. Aquí está la reserva. Estaba buscando un detalle de reserva. Ahí está. Aquí está. Entonces, ese boleto está reservado con esta cantidad. ¿Ya? Por lo tanto, lo que yo tenía que hacer no era contar los ID de la reserva de aquí, ni los ID de boletos de aquí, no. Era sumar todas las cantidades que estaban acá. Y curiosamente, aquí tengo la fecha de la reserva. Entonces voy a saber qué cantidad se reservó de este tipo de boletos. Ahora, ¿por qué voy a necesitar? La tabla de reserva no es suficiente, porque aquí tengo la cantidad, la que voy a sumar, aquí tengo la fecha de donde voy a hacer el filtro, pero me piden por tipo de boleto, por categoría. Por lo tanto, sí o sí necesito la tabla boleto, solo la tabla boleto. Esta no, porque tengo la ID de la categoría y eso está acá. Entonces, ¿qué hago?
vuelvo acá y establezco que para obtener lo que me piden debo sumar todas las cantidades, ¿ya? Que hemos dicho siempre, hemos estado recomendando durante estas 17 semanas en las que estuvimos hablando de unidades de programación, usar el NBL junto con el sum, porque el sum no se sabe comportar si es que no hay registro, me va a devolver un nulo y los nulos son un dolor de cabeza, ¿ya? Entonces aquí voy a poner la tabla reserva, ¿cierto? Reserva A con el join de la tabla boleto. Lo que la une a las dos es el ID de boleto. ID boleto es igual a b.id boleto, ¿ya? Es un cursor implícito, por lo tanto me obliga a tener un int donde guardar el resultado. Vamos a poner total. La variable total la tengo que declarar. Eso lo hago acá. Almacena el total de boletos reservados. Acá. Y esto es de tipo number, ¿ya? Ahora voy por los filtros, porque hasta ahí me estaría devolviendo todos los boletos que han sido reservados en toda la historia, ¿ya? Entonces hago el filtro, parto por lo que me están diciendo, ¿verdad? Que es el ID de la categoría. Categoría es igual al parámetro categoría, ¿ya? Que es el parámetro que está acá. Está ahí, ¿cierto? Entonces ya, hasta ahí son los boletos, toda la cantidad de boletos que se fueron reservados de esa categoría, pero me decían también que tenían que ser en el periodo de tiempo de consulta. Entonces, por esto necesité a la tabla reserva, porque ahí estaba la fecha, ¿cierto? Entonces, fecha reserva, y acá lo voy a pasar para abajo. Aquí es mm1234 y es igual a, aquí tienes dos opciones, poner el nombre del package y el nombre de la variable, o simplemente el nombre de la variable porque estás dentro del package. Es el mismo concepto que revisabas en la asignatura de orientación a objetos, ¿ya? O desarrollo de software de escritorio. Ahí te enseñaron que estando los métodos de una clase obtenían acceso a los atributos porque estaban dentro de la misma unidad, dentro de la misma clase, que es la misma historia, con 50 años de diferencia, pero es la misma historia. Entonces, aquí yo puedo decir periodo consulta, que fue el nombre de la variable que le puse arriba, ¿cierto? Acá. Entonces, ese valor es el que estoy controlando acá. O sea, también puedo poner el nombre del package. Creo que en una de las clases lo habíamos visto así, ¿ya? Cualquiera de las dos formas es válido. Aquí también fue un error bien recurrente. Se les olvida poner la sentencia return. La función tiene que devolver algo. Por lo tanto, tiene que aparecer un return que indica primero el término, ¿cierto? Después del len, obviamente, o antes del len. Pero aquí tiene que decir, se comprometió a devolver un número, ya, pues, entonces tiene que devolverlo. ¿Qué va a devolver? El total, que fue la variable que declaró, que él guardó, ¿cierto? Y que aquí tiene que terminar devolviendo. Para seguir el procedimiento público, con esto recién voy a terminar el cuerpo de mi package. Aquí le saco el punto y coma, ¿verdad? Le doy el espacio al is, al begin y al end, ¿ya? Entonces acá era como obvio, ¿cierto? Vamos a hacer un insert into de la tabla AX informe, y aquí tengo que pasarle el values y voy por orden, ¿ya? Yo no acostumbro a ponerle acá los campos. Si te sientes más cómodo o cómoda poniéndole los nombres de los campos, es decisión propia, ¿ya? Yo aquí siempre me guío por cómo está creada la tabla. ¿Cómo está creada la tabla? El ID A era la categoría, el ID B era el periodo, el total A era la cantidad, el total B la proporción. Lo dice el enunciado, ¿ya? Yo lo estoy diciendo así como de memoria, digamos, porque hace un rato estuve haciendo la forma A porque yo hice la prueba. Entonces sé que es ID A, ID B y todo lo demás. Entonces, acá estaba la categoría que se llama P categoría. Acá el periodo no lo recibo, pero lo voy a sacar desde la variable del package. Viene el total, que aquí yo le puse P cantidad, y luego viene la proporción.
y finalmente la observación. También existe una posibilidad de que yo los cálculos los haga acá. ¿Ya? Aquí llame a la función que calcula la observación, aquí yo llamo a la función, o aquí yo calculo la proporción como yo quiera. ¿Ya? Pero como yo todavía no he construido el resto, yo hasta este momento yo necesitaría que me pasaran todo: la categoría, la cantidad, la proporción y la observación. Termino. Recuerden que cuando llaman o usan las variables no van los tipos de datos. En el values nunca, jamás le habíamos puesto tipos de datos a las variables. Cuando hacíamos el modelamiento, los insert, nunca pusimos tipos de datos en el values, porque va solo el nombre de la variable, ya los valores que quiero insertar. Listo. Me decían que esto tenía que manejar una excepción, porque el insert puede generar un error. Entonces, la excepción que lanza un insert es el do val on index. No es el too many rows, no es el no data found. Eso es de un select, esto es un insert. Entonces, index then. Entonces, ¿qué debo hacer cuando ocurra un error? Insertar en la tabla, insert into errores, así se llama mi tabla, proceso. Es importante que siempre conozcamos el modelo. Por eso es que LT, y en realidad en las pruebas pasábamos el modelo días antes para que pudieras revisarlo, para que no te confundas, porque a lo mejor todos los otros ejercicios tu tabla se llamaba error, en los otros ejercicios se llamaba errores, en otros se llamaba log. ¿Ya? Acá es distinto, por eso es importante que conozcas el modelo para que no te confundas. ¿Ya? Si copias el código de un lado para el otro, fíjate en eso, cómo se llama la tabla ahora, porque se llama igual, porque no, ¿ya? Pero tienes que estar consciente de eso, si no, todo esto se diluye. En este caso se llama errores proceso, values. El primer valor es la secuencia. Me decían en el enunciado que se llamaba secerror y voy a usar la propiedad nextval, ¿cierto? Luego viene el mensaje, el usuario es user. Habían varios ejercicios que yo les dejé de preparación donde te dejaba planteado el busca el nombre del usuario, cómo se hacía, ¿ya? O preguntabas, ¿cierto? O bien averiguabas. Acá me pasó que ponían user, ponían acá va el usuario. Entonces, la idea es que si yo llegué a preguntarles en los ejercicios de preparación hasta por la sentencia en donde ocurría el error. Por lo tanto, ahí estaba el desafío de cómo es que se hacía eso, para que de tal forma si la prueba me lo pregunta, yo ya lo sé hacer. Aquí viene el mensaje de error, el mensaje técnico. Entonces vamos a definir una variable que se llama mensaje de error y a esa variable le voy a asignar lo que me devuelve la función que me entrega el error que se dio, SQL ERRN. Entonces esta variable hay que declararla, va por acá, ¿cierto? Y ponemos que almacena la descripción técnica del error. Y esto me conviene usar buenas prácticas, errores proceso punto mensaje técnico arroba tal. Muy bien. Entonces ahora puedo asignarle esta variable que la declaré, ¿cierto? Acá sin ningún problema. Y la descripción más popular, digamos, era que tenía que decir error al insertar resultado. Listo. Con eso está mi procedimiento terminado, por ende el cuerpo de mi package. Entonces procedo a compilar. Así que aquí, como siempre, o todo bien o algo sale mal. Aquí algo salió mal. Entonces voy acá y me fijo dónde está el error. Me dice insert statement ignored porque insert into errores proceso values, no sé qué tengo malo aquí, debía haberme dicho algo más. Val when aquí está, no está bien. Categoría solo me dice que lo ignora, no me dice qué. Lo reviso, setNextVal, mensaje error, SQLRM, está detectado y aquí tengo, esto para acá, ya sé, me falta el punticoma ahí. Yo misma me estaba molestando tapando lo intento nuevamente.
aquí y compilo. Tengo error nuevamente. Ahora me falta un end. ¿Qué me dice ahora? Dice que estaba encontrando, necesita un símbolo de fin de archivo y encuentra lo siguiente, un begin dice. Begin end, este es el end del package, si es que no me equivoco. Sí, y el insert into, el exception, el values. Voy a cerrar esto. Es que no sé si el error es de antes o de después, o tal vez no seleccioné el último end. Todo puede ser. Sí, eso era. No había seleccionado el último end. Capa 8. Ya. Listo. Ahí está mi package. Lista. Implementado. Ya. O por lo menos compila. No tengo idea si funciona, pero tengo fe de que sí va a resultar. Funciones almacenadas. La primera de ellas, son dos. La primera de ellas es que dado un periodo de tiempo me retorna la cantidad de boletos vendidos. Uy, aquí tenía que decir reservados. Reservados en el periodo indicado. ¿Ya? Entonces, vamos acá y ponemos la función almacenada. Función almacenada 1. Y aquí vamos a 2. Entonces, create or replace function. Entonces, fn boletos reservados. Me dice que tenía que pasarle un periodo, se lo paso. El periodo es un varchar 2 sin longitud, ¿cierto? Tengo que retornar un number y voy directo al is, al begin y al end. Entonces acá tengo que obtener el total de boletos reservados. Muy parecido, ya. De hecho, alguien por ahí, no sé si en cuál de las secciones me dijo que era la misma de antes. Había que quitarle la condición de la categoría. Efectivamente, eso era. Ya, aquí voy a sumar las cantidades. Es la misma explicación de por qué tengo que sumar arriba, ¿cierto? La misma explicación acá. La única diferencia es que voy a guardar una variable que también le voy a llamar total, porque este total no interfiere para nada con el otro total. Entonces aquí vamos y decimos que almacena el total de boletos reservados y aquí decimos total y esto es un number. Esta es la variable que tengo que retornar, ya, porque estoy obligada a retornar. Completo mi sentencia, reserva a join boleto, porque ahí está la categoría B on, lo que las une a las dos es el ID del boleto. ID boleto es igual a b.id boleto y la condición en este caso es solo del periodo. Entonces to char de fecha de la reserva, lo que necesito que me van a dar es mm1234 y esto es igual a el parámetro que me están pasando, periodo. No se me puede olvidar retornar, ¿ya? Aunque tú no pongas el return, no te va a compilar igual y eso es lo peligroso. El tema es que cuando la vas a llamar, te va a decir que esa función está sin devolver, sin valor de retorno. Entonces, es como engañoso, porque yo cuando lo compile, me va a compilar, porque ahí, en ese momento no se da cuenta de que me falta el return, se da cuenta cuando la va a ejecutar. ¿Y cuándo la va a ejecutar? Cuando alguien la llama. Entonces, por eso es importante que no olvides que las funciones, sean públicas o sean almacenadas, tienen que devolver algo. En algún momento tiene que aparecerte un return y una variable, que es la variable que quieres devolver. Compilo mi función y ahí está, ¿ya? Lo que te decía, mira, si yo voy a poner esto como comentado aquí, la función, voy a borrar esto para que se den cuenta de que igual me va a compilar. Me compila, ¿cierto? Me engañó, porque en realidad ahora cuando yo la vaya a probar me va a decir, ya habrían varios errores de ese tipo, me va a decir, oye, es que esta función no te devuelve nada.
without return. Claro, pero si yo nunca le dije que devolviera. Entonces me engaña porque aquí él no se da cuenta de que le falta una sentencia de retorno. Hay otros lenguajes que son más estrictos, que si yo me comprometí a devolver y no lo hago, de hecho me marca warning y un montón de cosas más. Acá no, pues acá como que ya déjalo ser. No quieres de retornar, no retornes, después pagarán las consecuencias. Entonces, por eso es importantísimo que no olvides que toda función retorna algo. Tiene que tener un return en algún lugar. Vamos con la función 2. Lo mismo, create or replace function. Y esto se va a llamar fn categoría. ¿Qué tenía que pasarle? El total de boletos reservados. Entonces le voy a poner reservados, que esto es de tipo number. Me tiene que devolver una categoría, que está en la tabla categoría AX. Y eso es un varchar 2. Va el is, ¿cierto? Va el begin y va el end. Entonces, ¿cómo obtengo la categoría? Obtiene la categoría. Me rijo a la regla de negocio. La regla de negocio es que tiene que buscar una tabla. Entonces, voy a la tabla. Acá vamos a poner categoría AX. Entonces, miro la tabla categoría AX que está aquí y me doy cuenta de que tengo que devolver es categoría. Entonces, categoría, que es el campo, lo voy a guardar en una variable que se va a llamar categoría X, ¿ya? Y voy a hacer la condición que el total de boletos reservados, le voy a poner ahí, que esta variable se encuentre dentro del rango between, ¿cierto? Mínimo and máximo, que son los dos campos de la tabla aquí, mínimo y máximo. Entonces aquí está mínimo y máximo, ¿ya? ¿Qué hago después? Return el categoría, la variable, que la voy a copiar, categoría X. Entonces acá, y la debo declarar. Entonces aquí es almacena la categoría. Y aquí uso buenas prácticas, categoría AX punto categoría porcentaje type. Listo. ¿Qué tiene que pasar? El select podría caerse, ya podría generar un error porque no hay registros o porque hay más de uno, ya son los dos, ya exception when. Hubo gente que puso uno solo. Aquí es o me pasa el no data found o me pasa el too many rows. En rojito los dos. Then. Y aquí la misma historia. De hecho voy a copiar aquí arriba el mensaje de error y le voy a cambiar solo el mensaje descriptivo. Entonces acá lo pegamos y aquí me va a quedar, lo voy a ordenar ahí, ahí y ahí, y acá le voy a poner error, me voy a mover al recuperar categoría. Perfecto. Y ahora hay que ir a definir la variable que la tenía declarada igual antes, así que la voy a copiar nomás. Esto era hasta con comentario. Esto era aquí, se agrega a la variable que ya tenía. Entonces estamos aquí, ups, y este aquí. Listo. Ahora debería estar mi función compilada. Tomo desde el end hasta el create, compilo y marcó error. Vuelvo acá y me debería decir dónde está el error. Return, lo escribí mal. Return, ahí sí. Menos mal que esto tiene colores y aún así no los considero. Ahí está, quedó mi función almacenada. Ya, recuerden que se van quedando, por eso se llaman almacenadas, se van quedando aquí en la sección de funciones y de procedimientos que están en la conexión de base de datos que tengo. Listo.
hice mis dos funciones. ¿Qué me quedaría hacer ahora? Mi procedimiento almacenado. Aquí me vuelven a reiterar que es de todas las categorías de boletos registradas y que este procedimiento va a recibir un periodo de tiempo, mes y año. Entonces, creamos nuestro procedimiento principal. Eso lo hago con el create or replace procedure, perdón, sp informe B le voy a poner. Periodo, que es un varchar 2. Unis, un begin y un end. Acá está. Entonces ahora, lo primero, este es el cursor, el procedimiento principal, es el que va a tener el cursor explícito, y ese cursor explícito puede ser tan complejo o tan simple como lo requiera el problema. En este caso quería almacenar las categorías de boletos registradas, y como lo decía al principio, eso es en la tabla categoría boleto. Categorías, no llevaba filtro porque eran todas, y aquí simplemente select id categoría from categoría from categoría boleto. Eso era todo. Sin filtro, sin join, sin nada, porque ahí estaba toda la información que necesitaba. Entonces, ¿qué hacíamos ahora? Procedo a procesar una a una cada categoría. Eso lo hemos hecho siempre con un for, es lo más cómodo. Reg categoría in c categorías. Como el cursor no lleva parámetros, yo aquí simplemente lo llamo así, loop y en loop. Listo. No olvidar que este periodo de tiempo es el periodo en el cual va a procesarse toda esta historia, ¿ya? O lo que se va a generar el informe. Por lo tanto, lo primero que debo hacer, y fuera del ciclo, porque el valor lo voy a asignar a la variable del package para que todo el resto comience a trabajar sobre eso una sola vez. Entonces, pkg reservas punto periodo consulta, y le asigno la variable de mi parámetro, el valor de mi parámetro. Listo. Entonces ahora ya tengo seteado eso. ¿Y qué es lo que necesito? Necesito obtiene el total de boletos reservados de la categoría. Y eso no lo va a hacer el procedimiento porque lo hace la función. Entonces, tomo el pkg reservas, que es el nombre del package, tomo la función. Yo no puedo llamar a la función del package sin el nombre del package, porque ella está contenida, ¿ya? Cuando es almacenada yo la llamo sola, pero cuando es pública, por eso la puedo llamar de afuera, entonces tengo que indicarle el nombre del package al que pertenece. Se llama pkg reservas. Entonces tomo eso y luego el nombre de la función, que tengo que pasarle el id de la categoría. Entonces aquí está, y aquí llegué. Entonces tengo que pasarle el id de la categoría, y eso lo tengo en el cursor, reg categoría.id categoría. La función me devuelve algo, tengo que recibirlo. Total reservados. La variable la tengo que declarar, entonces voy aquí y la declaro. Entonces almacena la cantidad de boletos reservados, y este de tipo number. Muy bien. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que calcular la proporción, porque es el otro dato que viene, ¿cierto? Calcula la proporción. Para calcular la proporción necesito tener el total general. Voy a tener una variable que se llame proporción, y tengo que, lo decía el enunciado, redondear. Me decía, tome la cantidad de boletos reservados, que es el total reservados, y lo divide por el total de boletos que se reservaron en el periodo, cosa que no tengo.
yo debería, por eficiencia, calcularlo antes, ¿ya? Entonces, luego de setear, voy a obtiene el total general de boletos reservados. Y eso lo hacía una función, que era la función esta. Entonces la llamo, esta no necesita nombre de paquete porque ella es sola, ella es independiente, es almacenada, solo tengo que pasarle el periodo. Entonces acá la llamo y le paso el periodo. Aquí o le puedo pasar el nombre de la variable del package junto al nombre del package, o bien el parámetro, da exactamente lo mismo. Yo voy a optar por el parámetro. Acá lo mismo, la función me devuelve algo, por lo tanto debo retornarlo. Entonces, total general, hay que ir a declararlo. Almacena el total general. Y acá está, y esto es de tipo number. Entonces, ahora puedo calcular la proporción. Ahora tengo el denominador, que es el valor general, ¿cierto? Y me dice que tenía que redondear los 2 decimales. Perfecto. La variable proporción hay que declararla. Vamos a ello. Almacena la proporción. Me conviene buenas prácticas, así es que vamos a ir a xinforme. Este era el total B. Total B, porcentaje type. ¿Listo? Eso de que el total B de la proporción está en el enunciado. Ya, yo solamente lo estoy replicando o recordando en realidad. Listo, tengo la proporción, me faltaría la observación. Entonces obtiene la observación, que es la famosa categoría de la categoría de la categoría. Eso lo hacía la segunda función almacenada. Si se dan cuenta, el procedimiento principal, siempre lo hemos dicho, es como que el que engloba, ¿cierto? Y comienza a integrar a todas las otras unidades de programación. En eso consiste todo esto. Estuvimos 17 semanas para llegar a esto, para llegar a decir, hay una unidad de programación que tiene la misión de cumplir con un requerimiento y que no lo va a hacer él solo o ella sola, sino que lo va a hacer en ayuda de varios otros más, ¿ya? Trabajo en equipo le llaman. Entonces al FN categoría tengo que pasarle el total de boletos reservados. Entonces acá está, y le paso el total de boletos reservados, que lo tengo en esta variable. Se lo pasamos y ella me va a devolver la observación que yo tengo que observación recibir, ¿cierto? La variable observación hay que declararla y nuevamente voy a usar buenas prácticas. Almacena la observación. Y aquí es axinforme.observación y el porcentaje type que me ayuda con recoger el tipo de dato. Finalmente, inserta resultados y esa inserción está en el package, por lo tanto, en el procedimiento público del package, perdón. Y aquí tengo que llamar al SP insertar. ¿Ves? Entonces aquí había que pasar el ID de la categoría, eso lo tengo en el cursor, en el registro del cursor, la verdad. Luego tenía que pasar el periodo, pero, o sea, el periodo no se lo pasé, ¿cierto? Pasaba directo a la cantidad, que se llama total reservados. Ahí está. Total. ¿Dónde está el cursor? Ahí. Reservados. Y luego tenía que pasar la proporción y luego la observación. Entonces ahora procedo a ejecutar. O sea, perdón, a compilar. Desde acá hasta acá. Acá comienza el procedimiento y compilamos. Nuevamente, o todo bien o todo mal. Estaba todo bien. ¿Ya? Compila. Sintácticamente está correcto. Ya. Tengo mis funciones, mi package y mi procedimiento almacenado. Quizás es el momento de probarlo, ya. Sin embargo, no lo voy a hacer porque como el trigger dice que debe actuar cuando se inserte, cuando se genere la información de cada categoría en la tabla AXInforme. Entonces, antes de probar el procedimiento almacenado, voy a hacer el trigger para que sí todo esté integrado, porque el trigger va a responder a la inserción de un registro en la tabla AXInforme. Entonces, aquí voy a mi trigger. Entonces, crea el trigger. Entonces, el trigger lo creamos con replace
trigger, le vamos a poner trg informe B. El tiempo me dice que después, o sea, me dice que una vez que tengo que guardar la información en el CX resumen, una vez que se haya generado la información en el AX informe. Entonces el tiempo es after. La operación, el procedimiento inserta registros en la tabla informe resumen, por lo tanto la operación que debería mirar es un insert sobre la tabla AX informe. Esta es la tabla que el trigger observa. Está prohibido, estrictamente prohibido, que la tabla aparezca dentro del cuerpo del trigger, que esta tabla no puede, ¿ya? No puede ni seleccionar nada de ella, ni insertarle nada a ella, ni actualizar nada, porque si lo hace se transforma en un trigger mutante, y nosotros le dijimos, eso no está contemplado dentro de nuestros horizontes, ya se resuelve de otra forma. Por lo tanto, es un trigger a nivel de filas porque va a estar pendiente del insert sobre una tabla, o sea, de una fila, y un begin, ¿cierto? Y un end. Entonces, aquí me tenía que preguntar, ¿y cuál es la tabla que va a tener que modificar el trigger? Una tabla observa y la otra modifica. La que observa es el AX informe, esta, y la que modifica es el CX resumen. Lo dice el enunciado, dice que tiene que generar la información de la tabla CX resumen. Entonces, la tabla en donde él va a insertar un registro es en CX resumen, ¿ya? ¿Qué va a insertar? Y aquí también cometieron varios errores. ¿Qué va a insertar? Va a insertar el periodo, va a insertar el ID de la categoría, el total, ¿cierto?, de boletos reservados en este caso, y una calificación, ¿ya? Lo dice el enunciado. Aquí está, la famosa calificación. ¿Qué era la calificación? Completamente distinta a la observación. La calificación es esto. Tenía que mirar la proporción. ¿Qué hicieron? Fueron a calcular la proporción de nuevo. Si ya venía, ¿ya? La proporción estaba en el total B, el total estaba en el total A, el ID de la categoría estaba en el ID A, el periodo estaba en el ID B. Lo único que me faltaba era calcular la calificación. Entonces, aquí obtiene la calificación. Y aquí, calificación va a ser igual a un case end. Ahí está. Y, perdón, me fui al Guantánamo. Aquí está. Case when de dos puntos new. Punto total. Ahí estaba la proporción. No la voy a calcular de nuevo, no voy a llamar a las funciones para calcular, para dividir, no, pues si ya está, venía en el registro. Entonces, esto tenía que ser menor que 0.2, menor o igual parece que decía. Entonces, si eso sucede, la observación era por mejorar, menor o igual a 0.2. Entonces, aquí es un den, aquí es por, nada que ver, por donde lo estoy poniendo. Aquí era aquí la cuestión, era por mejorar. Después el otro decía que tenía que estar entre 0.21, ¿cierto? Y 0.5. Entonces, de nuevo, aquí está, ahí, mayor o igual que 0.21 y de nuevo menor que 0.5, entonces era, no me acuerdo, en proceso, igual o superior a 0.51, ideal. Entonces aquí era en proceso y ya no le queda más que ser mayor que 0.51, perdón, y queda en ideal. Entonces hay que declarar calificación. Eso sabíamos que un trigger se necesita definir variables, tiene que tener una sección de clave. Entonces almacena la calificación. Entonces aquí me conviene buenas prácticas, resumen, y aquí en CX resumen, que está aquí, está el CX informe, el CX resumen, el campo se llama rango. Ahí voy a guardar la calificación. Entonces aquí ponemos punto rango. Listo.
Entonces ahora tengo todo. El ID de la categoría está en el new.idA. Después venía el vamos a estar los X resumen aquí. El ID B, que era el periodo, ese también está en la tabla. Los puntos new.idB. El total, eso también está en la tabla. Punto total A. Y finalmente la calificación, que eso lo tengo en la variable. Listo. Cerramos el values, que está cerrado aquí, está malo, ahí. Y ponemos el punto y coma. Compilo mi trigger. Hasta ahí. Listo, compila. Y ahora sí puedo probarlo. Entonces, prueba del procedimiento principal. Exec SP informe B. Me hacía la sugerencia de que probara con 04 del 2024. Entonces, aquí voy a hacer un select asterisco from AX informe y de paso voy a hacer un select asterisco de CX resumen para ver qué me está devolviendo. Miramos las dos, estas dos tablas deberían estar vacías. Ahí está, select AX informe, zero row selected, lo mismo para el CX resumen. Voy a ejecutar mi procedimiento. Se cayó, me dice que aquí está, ¿vieron? Este es el error que les menciono. Function return without value. Me dice que es la función fn categoría. ¿Qué pasó? Que aquí yo no dije nada por retornar si es que había una excepción. El return está si es que todo está bien. Entonces aquí debería poner un return de lo que me decía el enunciado, que era indefinida. Entonces ahora debo compilar de nuevo mi funcioncita. Solo ella, porque solo a ella la cambié. Ya, perfecto. Voy a ir a mirar, yo creo que no se insertó nada, o sí, capaz que algo se insertó. Si se insertó algo voy a tener que borrarlo para probarlo desde cero. No se insertó nada, así que está todo bien. Y voy a ir ahora a ejecutar mi procedimiento. Ahí se me dice que se ejecutó correctamente. Vuelvo acá para comprobar. Y ahí están mis resultados. Ahí está. Eso es los resultados. Esto es lo que se esperaba. Ya, recuerden que nosotros estamos obviando el poner las imágenes porque al final lo único que hacía era que ustedes se confiaran de que buscaban ese valor, si les resultaba en el primero, estaba todo bien, pero el resto a lo mejor habían excepciones que no estaban controladas y al final se guiaban y se confundían con eso. ¿Ya? Ahí está la historia. Estos están los cuatro. ¿Ya? Las cuatro categorías registradas. Corrías el riesgo si usabas la tabla boleto nada más que no te aparecieran los cuatro. Algunos le pusieron restricción al trigger, que eran las categorías de los boletos que tuvieran reservas en ese periodo. Decía todas. ¿Ya? Por eso aparece el 4, porque ella no tenía en abril de 2024. Lo otro, importante, 2023, porque ahí yo voy a dividir por el total. Ahí no hay nada. Entonces, ¿qué debería pasar? No debería caerse. Pero nosotros lo cubrimos aquí, no lo cubrimos, ¿ya? Se va a caer porque tengo una división por 0. Entonces, si no me creen, lo voy a ejecutar. Ahí está, se cae por división por 0. ¿Qué debía haber hecho? Debió haber capturado la excepción, ¿verdad? Y haber dicho que la proporción era 0. Begin, calculo, exception, el error era 0 divide, y aquí me falta un when, aquí y acá simplemente voy a decir que la proporción es 0. También pudiste haberlo hecho con un if, no era necesario poner la excepción. Ahí está, compilo de nuevo mi procedimiento. Acá está, compilo mi procedimiento, ahí está, compilo bien, lo voy a ejecutar ahora con 2023, espero que no se caiga, no se cayó.
Entonces, ahora voy a mirar el CX informe y deberían estar las mismas 4 categorías, pero con el periodo de 04-23 y todos con 0. Eso es lo que se esperaba. ¿Ya? Errores comunes, les decía, olvidaron el return, ¿ya? Olvidaron capturar la excepción, o ni siquiera pensaron en eso al hacer la división por 0. Ponían aquí la tabla en el trigger, ponían la tabla que estaban observando, eso no se puede, ¿ya? Repetían los cálculos aquí, volvían a calcular la proporción, volvían a buscarle el total, si eso ya estaba, venía en esta tabla, era cosa de usarlo nomás, ya sacarlo con el 2.new. Este trigger era bastante simple, la verdad, era un insert sobre una tabla, no había ni update, no había por qué distinguir si era inserción o actualización, porque lo único que hacía era estar pendiente de la inserción. Los return fue a que me pasó incluso, lo vieron, ya se me había olvidado ponerle este y murió. Y me había compilado, eso era lo importante. O sea, yo estaba súper confiada, no, sí, está bien, funciona. Pero cuando la fui a llamar me dijo, no, es que resulta que aquí yo no hay que devolver, pu. No sé por qué, porque la función estaba comprometida a devolver algo, por lo tanto tiene, entre todas las instancias, obligada a devolver algo. Eso es, les voy a dejar en el repositorio Git, la solución, la propuesta de la solución. Voy a corregir el enunciado para que lo tengan bien, porque aquí debía decir reservados en una parte. Aquí parece que era, no me acuerdo dónde era, que decía vendidos cuando tenía que decir reservados. Eso lo cantaba para acá abajo, parece. Lo voy a cambiar y voy a dejar el PDF como corresponde para que se puedan guiar y estudiar en base a eso, ¿ya? Espero que les haya servido de algo. No cometan los mismos errores, por favor, que cometieron en la prueba, en el examen transversal. El tiempo no va a ser un problema porque tenemos un poquito más de tiempo que van a ir en favor de que usted pueda estar un poco más sereno y más tranquilo a la hora de ir implementando las distintas unidades de programación. Lean el contexto del negocio, miren el modelo de datos, les ayuda para saber qué tablas tengo, qué datos hay adentro de las tablas, ya dependiendo de la forma que le haya tocado, o la beca de docente o la beca de médico. Ya, ahí revise lo que hay, las condiciones, los contenidos de las tablas, eso le va a ayudar a entender qué buscar y dónde buscar después. Muchas gracias por llegar hasta este punto y realmente espero que les sirva de algo todo esto que estamos haciendo para poder repuntar. Que estén muy bien. Muchas gracias. Adiós.